Sí, pero son preguntas, esas sí. Ok, vamos a empezar la clase. El tema de hoy es pruebas estáticas. Vamos a ver los dos tipos, análisis estático y las revisiones de código. Recuerden que tenemos 5 niveles de pruebas: pruebas unitarias, pruebas de integración, del sistema de aceptación y de mantenimiento. Y dos tipos de pruebas: estáticas y dinámicas. Las estáticas son las que hacemos en etapas más tempranas del ciclo de vida del desarrollo del software y no ejecutan el código. Y las dinámicas, como su nombre lo dice, requieren la ejecución del código. También vimos que los tipos se ubican en un nivel o en varios. Las de caja blanca se ubican en el nivel de pruebas unitarias. Y las de caja negra en las de prueba de sistema. Y en el nivel de prueba de integración podría ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede ser caja blanca o puede ser caja negra. Y en el nivel de pruebas de aceptación, ¿qué tipo de pruebas se hacen? Alfa y beta, pero ¿cuál tipo? ¿Cuál? Las de caja negra, funcionales principalmente, ¿verdad? Son las que le gusta el usuario. Y a nivel de pruebas de mantenimiento, dijimos que lo que se hace es una repetición de las pruebas, entonces puedo hacer caja blanca o caja negra, ¿verdad? Porque tengo que repetir todo el proceso para ver si no se introdujeron nuevos defectos. Hoy entonces nos vamos a enfocar en esta línea de pruebas estáticas. El análisis estático es principalmente utilizado para detectar defectos reales o potenciales en el código, o también podría ser desde el punto de vista de la arquitectura. Y principalmente el enfoque es poder mejorar la mantenibilidad del código, ¿verdad? Que pueda ser mantenible en el tiempo. ¿Qué tipos de defectos podemos encontrar en un análisis estático? Bueno, por ejemplo, referencias a variables con valores indefinidos, interfaces inconsistentes entre módulos y componentes, variables que no se utilizan o que se declaran de forma incorrecta, código inaccesible o muerto, o sea que nunca va a ser ejecutado, ausencia de lógica o una lógica errónea, como por ejemplo bucles infinitos, construcciones o a nivel de código demasiado complicadas, infracciones de estándar de programación, podríamos encontrar también vulnerabilidades de seguridad e infracciones de sintaxis del código y los modelos de software. Hay algunas formas en las que yo podría hacer un análisis estático a través del análisis de flujo de control o un análisis de flujo de datos. El análisis de flujo de control es una técnica que lo que busca es evaluar el flujo de control a través de un grafo. Y principalmente se enfoca en poder detectar problemas con los bucles, llamadas a funciones que son ambiguas o secuencias incorrectas de las operaciones. El análisis de flujo de control se puede clasificar como un análisis estático lineal o como un análisis estático extendido.
El liviano lo que hace es analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo. Y como desventaja es que puede generar muchos falsos positivos. Esto es que me dice que la respuesta es falsa cuando en realidad es verdadera, ¿verdad? Entonces nos puede tender como a dar información que no es precisa. Y en ese sentido, lo que hace es la verificación de propiedades que son arbitrarias. Generalmente usa una serie de teoremas y también puede utilizar modelos para poder chequear los procesos y generalmente las herramientas requieren de un lenguaje de anotaciones de programas. Por ejemplo, el Java Modeling Language y hay algunos otros ahí, ¿verdad? Que se pueden utilizar otras herramientas. Lo que pasa es que son un poco menos eficientes que el caso del análisis liviano, pero son más precisos, eficientes porque el proceso, al ser un poco complejo, ¿verdad? Probablemente reduce el tiempo de respuesta, pero me da más precisión. Entonces ahí hay que valorar cuál de las dos técnicas preferimos utilizar. Generalmente hay herramientas que hacen análisis de flujo de control. Esta herramienta, bueno, esos resultados se ejecutaron con una herramienta que se llama Spleen. Ahí uno simplemente lo que hace es introducir el código y ella lo evalúa y me da un resultado que lo que me dice es que cosas como debería o podría mejorar a nivel de código. Por ejemplo, dice que la variable C es usada antes de ser definida, ¿verdad? Inicializada. En el caso del while, ¿verdad? No tiene ningún valor cuando estoy evaluando. Hasta dentro del while se le asigna un valor. Esto podría ser que en algún momento me permita que el ciclo se vuelva infinito, ¿verdad? Porque si nunca es X, va a seguir ahí hasta que alguien ingrese una X. Luego hay asignación de valores incorrectos. Por ejemplo, estoy asignando un entero a un char. Y podría ser que estamos comparando alguna o evaluando una expresión que no sea booleana, como en este caso. Y no hay ninguna opción que tenga el break en el case. Entonces, con esa información, yo podría mejorar o debería mejorar mi código, ¿verdad? Entonces, ahora sí le asignamos el tipo de dato correcto, que es un entero, no un char. También estamos inicializando la variable en 0. Le agregamos un break a a los valores de al case para que pueda finalizar el switch, ¿verdad? Entonces, básicamente, con esto estamos haciendo que nuestro código sea más eficiente. Entonces, esta es una forma en la que podríamos hacer un análisis estático de código. No requerimos la ejecución del sistema o del programa, sino que simplemente con el mismo código podríamos mejorar. Hay también ya lenguajes de programación que incorporan una serie de herramientas que nos permiten hacer este proceso, ¿verdad? No solo herramientas de terceros. Hay otras herramientas que podrían también permitirnos hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, SonarQube. Lo que pasa es que esta herramienta es de pago. También está CheckStyle, FineBooks, el PMB, Veracode, Override. Hay varias, ¿verdad? Y esas son solo algunas de las que se podrían utilizar. Aquí lo que pasa es que algunos están enfocados en algún lenguaje de programación específico, ¿verdad? O solamente aceptan 2 o 3 lenguajes, entonces hay que buscar cuál es la herramienta que yo necesito dependiendo de lo que estoy evaluando.
El análisis del flujo de datos crea técnicas para evaluar el uso de las variables y define un ciclo de vida de la variable. Básicamente las variables tendrían con esta técnica o con este tipo de análisis tres estados. Pasarían por un estado de declarado, definida, ¿verdad? Cuando la variable se está creando, una variable de utilizada o de uso, ¿verdad? En el momento en que la variable está siendo consultada o se le está asignando algún valor, un cálculo, y un estado de destruida o de kill, que es cuando la variable es eliminada. En buena teoría, las variables deberían de pasar por esos tres estados. También es importante que cuando utilizamos este tipo de técnica debemos saber con qué lenguaje de programación estamos trabajando, porque hay algunos en los que es obligatoriamente necesario destruir la variable para liberar la memoria y otros en los que no, como por ejemplo el caso de Java, que en Java yo no destruyo las variables, ¿verdad? Porque el garbage collector es el que se encarga de liberar la memoria, ¿verdad? Entonces simplemente las declaro y las utilizo. Inmediatamente, sin embargo, el proceso se da, ¿verdad? Porque inmediatamente en el que el método finaliza la ejecución, el garbage collector se encarga de destruir la variable. Entonces, al final del proceso sí pasa por ese estado, solamente que es de manera abstracta, ¿verdad? Yo no lo tengo que hacer de forma escrita para que se destruya. Otros lenguajes, como el caso de C, sí hay que hacer este tipo de procesos de explícitamente indicar en el código que debo destruir la variable. Esta técnica, además, lo que me dice es que yo puedo combinar acciones atómicas en pares, en parejas, y evaluar el flujo de datos y encontrar alguna anomalía. Porque hay combinaciones de estados en los que me podría generar un tipo de defecto, ¿verdad? Que el proceso de pasar de un estado a otro no es como el más conveniente. Ya digo el lenguaje. Esa es la tabla que tiene 15 combinaciones de pares de valores con los tres estados. La primera fila lo que me dice es la primera vez que se define la variable y ese es un estado o una combinación de estados que es permitida, ¿verdad? Estoy declarando la variable, obviamente porque necesito utilizarla y es un estado que es permitido. Cuando paso del estado de definir la variable a usarla, también es un proceso totalmente válido y natural. Pero, por ejemplo, cuando paso del estado de definido a destruido o a kill, se define como un defecto potencial. No es que la aplicación vaya a fallar, simplemente que estoy almacenando una memoria que al final nunca utilicé, lo que hago es destruirla. Eso básicamente es un proceso totalmente ineficiente, ¿verdad? Porque estoy consumiendo memoria, haciendo que el sistema sea más lento y que el proceso al final entonces también sea más lento. Entonces ese se define como un defecto. La primera vez que lo uso se define como un defecto potencial. Esto lo que estoy diciendo es que nunca la declaré, sino que inmediatamente la utilicé. Entonces no está definida la variable. Y el flujo normal debería de ser definirla, luego usarla. De uso a definido es permitido en el sentido, ¿verdad? Que a veces necesito cambiar el valor de una variable, entonces ya necesito redefinir el valor. De uso a destruido también es un permitido. La primera vez que la destruyo es un defecto porque el dato es destruido y nunca fue ni siquiera definido, no pasó por ninguno de los otros estados. De destruido a uso es un defecto serio, ¿verdad? Liberé la memoria y luego la quiero volver a utilizar, ya no existe. Ahí probablemente no tiene el sistema, ahí sí va a fallar en el sentido de que probablemente se cierre.
destruido a definido es permitido, o sea, vuelvo a definir, entonces eso es permitido. Aunque puede ser un poco confuso, ¿verdad? En el sentido de que, ¿para qué la destruí si la voy a volver a definir? Pero es válido. Definirlo y volverla a definir se conoce como un defecto potencial, ¿verdad? ¿Para qué la defino dos veces si no la estoy utilizando? De nuevo, lo que estamos ahí haciendo es consumiendo memoria. De uso a uso, eso es como el proceso normal, es permitido. De destruido a destruido también es un defecto potencial. La última vez que la defino se conoce como un defecto, ¿verdad? Porque la definí y entonces al final nunca lo usé. La última vez que la usé también es un defecto, ¿verdad? Porque no la estoy destruyendo. Y el kill, ¿verdad? Que la última vez que la usé ya se produjo el ciclo normal, que debería de ser, la defino, la uso y la destruyo. Pero, Sí. pero, bueno, tipo, eso estamos, digamos, hablando, digamos, por ejemplo, digamos que yo tengo como dos partes de o dos segmentos de código. Entonces, digamos, si todo eso está en un solo archivo, debería ser todo archivo, sí, todo el archivo con toda la tabla, o digamos, cada segmento. Cada segmento, en realidad es por cada variable. O sea, en un mismo método, por ejemplo, podría tener dos o hasta, depende de la cantidad de variables, tres análisis del punto de datos. Ah, pero lo puede ser esto, tipo, que digamos, si yo tengo una variable X de tiempo entero, la eliminé y ahora defino otra variable X, pero ahora vamos a ver tipo de string. Va igual de la parte, digamos, de eliminado, otra vez definido. Sí, porque es la misma variable. Ahí lo que sería es, por ejemplo, si tengo X y Y. Entonces, hago un análisis para X y hago un análisis para Y. Ok, aquí hay un ejemplo. El análisis de flujo de datos utiliza un grafo para poder hacer el análisis. Este es un método que se llama cálculo de build y recibe por parámetro una variable que se llama user. Y luego declara en el código una variable que se llama build. Esas son las dos variables. Entonces, en este método nosotros podríamos hacer dos análisis, uno para build y otro para build. Este gráfico responde al proceso de la variable build. Entonces, inicio en la posición, digamos, 0, donde se invoca el método un start. En el proceso número 1, lo que hago es inicializar la variable build. Y luego viene una decisión, que está en la línea 7. Lo que hace es que si es mayor que 0, entonces pasa a un proceso y si no, entonces lo que hace es retornar. Y luego le asigna un valor. Luego vuelve a preguntar en el otro if, hace otro proceso, ¿verdad? Otro if. Si este es falso, retorna. Luego aquí, si es falso, hace este proceso. Y si es verdadero, hace este otro proceso. Y aquí entonces recorremos todos los procesos y todos terminan en el return build y ahí, ¿verdad? Finaliza el proceso en el end. Ese sería más o menos el gráfico. Yo puedo hacer un grafo que me sirva para analizar las dos variables, ¿sí? Puedo hacer un grafo específico para cada variable, ¿sí? O sea, puedo tener un grafo en donde solo represento el proceso de user y puedo tener un gráfico donde solo presento el análisis de build, ¿verdad? Entonces, puedo hacer uno general donde estén todos y que me sirva para hacer el análisis de ambos o uno específico para cada uno. Las dos cosas son válidas. Y luego, entonces, con ese grafo, yo puedo, a partir de ahí, identificar si hay alguna anomalía. En la línea 1, lo que hago es la primera definición de build.
Ese es un estado válido. Luego, de 1 paso a 2. Y luego a 3. Aquí estoy haciendo aquí en este proceso 2 no uso will, sino que el if es con usage. Entonces, de 1 a 3 estoy haciendo una doble definición, ¿verdad? Porque le doy un valor de 0 y luego le doy un valor de 40. Entonces, ese es un defecto. Luego, de 1 a 10 estoy haciendo definición y uso, ¿verdad? Porque aquí le inicializo en 0 y luego para retornar el valor tengo que consultar el valor, entonces hago un uso. Aquí en todos estos casos estoy haciendo lo mismo, 3, 4, 5 y 6. En 3 lo defino y en 6 lo uso. 3, 4, 5 y 9 es el mismo proceso, ¿verdad? Lo defino y luego lo uso. 3, 4, 10 también, ¿verdad? Lo defino y luego lo uso en el return build. Y luego en el 6 y 7 estoy haciendo una definición y un uso. En estos procesos estoy haciendo un uso y una definición del 6 al 6. Aquí en la misma línea hago el mismo proceso. Aquí en el 8 hago lo mismo, ¿verdad? Uso. Eh, uso definición, perdón. Y luego en 7 y 8 hago un uso. Aquí lo uso y luego aquí lo uso. Y en el del 8 al 10 también, ¿verdad? Lo uso y lo retorno, lo uso. Eh, Del 10 al 11, entonces lo uso. Y en el 11, como es un proceso, se elimina. Y aquí en la línea 11 es la última vez que se elimina. Entonces vean que con este eh, análisis, lo que acabamos de detectar es que esta doble definición podría generar algún problema. Y entonces deberíamos de corregir el código de forma tal que ese proceso no se dé. Ok, vamos a hacer un ejercicio. En el TEC digital, en la clase 5, hay un archivo que se llama análisis de flujo de datos. Ahí viene la tabla con la combinación de los estados y qué son permitidos y cuáles no. Viene el código, viene el diagrama que está en la presentación y el análisis. El ejercicio sería repetir el proceso del análisis del flujo de datos, pero para la variable usage. Entonces, deberían de crear el diagrama de flujo y realizar análisis, que sería esta tabla. Pueden trabajar en parejas. Ay, mira, esta cosa dejó de proyectar. Creí que estaba proyectando. Ok, aquí yo tengo una solución. El grafo puede quedar de muchas formas. A uno les puede quedar de una forma, a otro les puede quedar de otra. No es que hay una solución única. Eh, Este en realidad es un ejemplo en el que está muy similar en el anterior, simplemente digamos que enfocado con
en users, pero están todos los procesos. Aquí tengo otro gráfico en el que está solamente users, ¿verdad? Entonces esta podría ser otra solución en donde tengo en la cero, ¿verdad? Que se define, luego en este if que se usa y están todos los procesos. En este caso, la primera definición sería en el paso cero. No hay definición, ese proceso no se dio. Aquí, definición uso sería de la 0 a la 1. Uso, definición, tampoco hay aquí. Uso sí, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 3 a la 5. Y uso de destrucción de la 4 a la 6, de la 1 a la 6, de la 5 a la 6 y de la 2 a la 6. Y luego la última destrucción en el paso 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí, en los procesos, digamos, después de las peticiones, sí se incluye la parte de BIM como tal, es solo en las definiciones o Es que lo que pasa es que, por ejemplo, en el punto 5, estoy haciendo uso de usage. sí se pone toda la línea. Ah, sí, toda la línea de código. Bueno, en realidad no pasa nada si solo puso la otra. Lo que interesa es saber si se está usando o se está definiendo, por ejemplo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro? Ya vieron que este es un proceso como lento. No es como viable que le podamos hacer esto a todo el código, pero sí es una herramienta que se podría utilizar, por ejemplo, cuando tenemos un algoritmo que está dando muchos problemas o que es bastante complejo, ¿verdad? Entonces eso nos podría proporcionar un resultado de qué cosas podríamos mejorarle o qué no. Ok, las revisiones. Básicamente, lo que buscan es señalar necesidades de mejora en el código y conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme, o sea que esté más estandarizado y también que sea un proceso técnico más manejable. ¿Cuál es la importancia de que las personas que van a hacer el proceso de revisión estén debidamente preparadas? Bueno, básicamente lo que buscamos es poder revisar el producto adecuadamente, que podamos comprobar la consistencia, que podamos identificar si le están faltando cosas a ese documento, a ese producto, a ese modelo, por ejemplo, si es lo que estamos revisando. Y si no estamos adecuadamente preparados, entonces la revisión se convierte en realidad más bien en un proceso de corrección. Recuerden que a nivel de QA nosotros no corregimos, sino que simplemente identificamos los defectos. ¿Qué resultados puedo obtener de un proceso de revisión? Bueno, una mejor comprensión del producto, descubrir elementos que hacen falta o inconsistencias, ¿verdad? Podría ser que, por ejemplo, los requisitos dicen una cosa y el modelo entidad-relación no está respondiendo a ese requisito, entonces encontramos una inconsistencia. Y podríamos encontrar defectos. Hay diferentes tipos de revisión. Por ejemplo, el que se llama por encima del hombro, solo participa un revisor. Tiene la ventaja que es fácil de coordinar, ¿verdad? Porque es una única persona la que realiza el trabajo. La desventaja es que puede ser, los resultados pueden ser difíciles de controlar, ¿verdad? En el sentido de que esa persona tal vez nos diga cosas que son complejas de entender, etc. La programación en parejas
tiene es un tipo de, al final es un tipo de revisión, en el sentido, ¿verdad?, de que hay otra persona que está supervisando el proceso de generación de código, entonces está revisando si hay alguna cosa que se podría hacer diferente o mejorar. Aquí hay dos personas participando en el proceso de revisión. La ventaja es que hay una máxima calidad del código que se está generando. Sin embargo, se requieren personas con altas capacidades para poder trabajar de esta forma. Eso no es sencillo, ¿verdad? Está el método de revisión por correo electrónico, en donde puede enviarse el archivo o el documento a varias personas para recibir retroalimentación. Es un proceso que es bastante sencillo porque simplemente comparto el documento y espero la retroalimentación. Lo que pasa es que puede llevar demasiado tiempo, en el sentido de que podría ser que nadie le responda, ¿verdad? O que no obtenga las respuestas que realmente yo quería. Podríamos hacer revisión de código con herramientas. Aquí podríamos tener una o más revisores. Aquí esta es o debería ser el tipo que me da un mayor nivel de eficiencia, ¿verdad? Porque las herramientas son menos subjetivas. La desventaja es que necesito de una herramienta específica y a veces no la puedo obtener, ¿verdad? Si quiero revisar X cosa y el lenguaje de programación, por ejemplo, no tiene eso o no hay una herramienta que me permita hacer eso, entonces de ahí tendría que buscar otra forma. En los revisores también puedo tener lo que son las listas de comprobación. Que es básicamente como cuando yo les dejo el proyecto y les doy a ustedes cuáles son los criterios que voy a calificar, ¿verdad? Entonces voy a calificar X, Y y Z. Eso sería una lista de comprobación. Pueden ser genéricas, que me funcionen para varias cosas, o pueden ser específicas, solo funcionan para requisitos, por ejemplo. Las listas de comprobación pueden ser desarrolladas internamente para el producto, por ejemplo. Hicimos esta lista de comprobación para ese producto específico porque tiene características súper específicas. Puede ser para una herramienta en particular. Pueden ser que reflejen defectos que ya han sido identificados de manera repetitiva o alguna cuestión especialmente importante que pasa en la organización. Pueden ser modificadas a la medida, o sea que yo tengo algo genérico y lo modifico para que funcione a lo que yo estoy haciendo en ese momento. Incluso podría ser modificada para que funcione solamente para este producto, para este proyecto. Generalmente las listas de comprobación se basan en un concepto que se conoce como antipatrón, o también conocido como trampas, que probablemente en programación orientada a objetos ustedes vieron los patrones, ¿verdad? Que son como buenas prácticas de programación, ¿verdad? Entonces, que yo hay cosas que debería hacer de esa forma porque es una buena práctica de programación. Los antipatrones es lo contrario, ¿verdad? Son como las malas prácticas que los desarrolladores hacemos. Entonces, las identificamos y lo que buscamos es que con una lista de comprobación podemos detectar antipatrones que la gente comete de forma consecutiva y entonces ver si alguno de ellos está presente en ese código. Por ejemplo, podríamos tener errores comunes o técnicas deficientes, etc. Podemos tener listas de comprobación para revisar la arquitectura. Ahí podríamos valorar el pool de conexiones a la base de datos, cómo está el balanceo de la carga del sistema, el almacenamiento de caché, si está funcionando o se está manejando, gestionando de forma correcta. Si hay concurrencia entre las transacciones, cómo lo podríamos procesar. Y, por ejemplo, si tenemos replicación de datos, ¿verdad? Entonces también podríamos revisar o verificar ese tipo de cosas.
Podemos tener listas de comprobación para el código, pueden ser detalladas, pueden ser específicas para cada lenguaje de programación, para un proyecto, para una empresa, etcétera. Este sería como un ejemplo de cosas que podríamos revisar a nivel del código. Podríamos verificar cosas a nivel de la estructura del código, si, si cumple con estándares de codificación, si hay documentos que no están siendo invocados o código que es inalcanzable, si hay alguna parte del código que puede ser sustituido, es decir, si puedo desarrollar algún componente o una biblioteca que sustituya ese código que es repetitivo. Si el almacenamiento está siendo utilizado de manera eficiente, si se utilizan números mal, pues verdad que algunas de las cosas que se recomiendan, verdad, es que los valores no estén inicializados, las variables con valores en el código. Y si hay módulos que son excesivamente complejos, que deben de ser reestructurados o divididos. Puedo tener a nivel de la documentación, ¿verdad? Si los comentarios son consistentes, si son claros, si está aplicando el estándar. Con respecto a las variables, si están definidas correctamente, si no hay variables que no están siendo utilizadas. A nivel de operaciones aritméticas, por ejemplo, si estoy utilizando el operador correcto, si es mayor o menor, si es menor estricto, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Si estoy utilizando, por ejemplo, en la división, la condición de que no pueda ser cero, ese tipo de cosas tienen que ver con operaciones aritméticas. Puedo también tener a nivel de programación defensiva o de bucles y ramos específicamente. Por ejemplo, si cada sentencia case tiene un default o un break, ¿verdad? También para que corte el case. Si no hay sentencias de los bucles que estén quedando por fuera, o sea, el bucle podría tener una condición de infinita en algún momento, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer a nivel de revisiones. También hay herramientas que me permiten hacer revisiones de código. Esta herramienta es de Code Pilot, hace revisiones de código para SQL. Entonces, esta es como una forma en la que yo podría hacer una revisión de código. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. Funciona para varios sistemas gestores de bases de datos, SQL Server, Postgres, MySQL, Oracle. Esta es una base de datos, tiene los continentes y tiene el número de reportes de coronavirus. Aquí hay una llave foránea, ¿verdad? Y entonces ella hace la valoración que nos hace falta la tabla país y ahí nos podría decir algunas otras cosas sobre
Ay, sí. ¿Verdad? Entonces ahí ya lo ejecuta y ya también podríamos hacer inserciones. Eh, Tal vez en SQL Server no es tan, porque SQL Server es un poco más, digamos que tiene una analizador de código un poquito más eficiente, pero el caso, por ejemplo, de creo que MySQL también ha mejorado mucho, pero hay algunos sistemas gestores de bases de datos que sí, no, casi que mejor dicho, no tienen, ¿verdad? Un analizador de código. El caso de las bases de datos no SQL, en la mayoría casi no tienen, ¿verdad? Entonces, podría ser una opción este, para poder analizar la estructura del código. Entonces, es como para que se hagan una idea de que hay otras, que hay herramientas que me permiten hacer este tipo de procesos de revisión. Recordemos que las revisiones no necesariamente son exclusivas para el código, sino que también podríamos analizar otro tipo de productos de ciclo de vida del desarrollo de software. Ese sería un ejemplo de cómo podríamos hacer, por ejemplo, una evaluación de requisitos o de requerimientos, teniendo claro que los requerimientos son una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Y también se definen como una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formal. Tenemos dos tipos de requerimientos: los funcionales, que son las funciones que el sistema va a ser capaz de realizar, y los no funcionales, que tienen que ver con características que pueden limitar el sistema, como el rendimiento, la fiabilidad, la seguridad, etcétera. Está definido que hay una serie de características que debe tener un requisito. Por ejemplo, que sea necesario, que no sea ambiguo, que sea verificable, que esté completo, correcto, que sea viable de desarrollar desde el punto de vista técnico y económico, que sea priorizable y que sea consistente. Con necesario se refiere a que debería documentar algo que el usuario realmente necesita. Es un proceso que el usuario necesita que esté incluido en el sistema. ¿Cómo sabemos si un requisito es necesario? Preguntándole al usuario. Solo él nos puede decir si ese proceso es necesario o no. No ambiguo es si tenemos un requisito y todos los que leemos el requisito entendemos lo mismo, ese requisito es no ambiguo. Pero si hay alguno que interpretó algo distinto del resto, quiere decir que tiene ambigüedad. Una muy buena recomendación para que los requisitos no sean ambiguos es tratar de usar un lenguaje natural, porque muchas veces incluimos términos computacionales que el resto de la gente no logra entender. Un ejemplo: el sistema debe permitir firmar un formato electrónico. Ya entenderían ustedes por ello. Podría ser, ¿verdad?, que esté hablando del tema digital.
Es como tengo, yo pegando, nosotros en la parte, por un film. Ajá, podría simplemente lo lea, ¿verdad? De los lapiceros que leen ahí de la pantalla, pero eso no queda, ¿verdad? Está ambiguo. Entonces hay que ser más amplio, detallar mejor, adjuntando una firma escaneada del usuario en sesión al formato electrónico seleccionado. Tiene que ser verificable. Eso quiere decir que yo puedo confirmar que el requisito está correctamente especificado y que se puede utilizar libros, documentos legales para verificar el requisito. O sea, verificable es que lo puedo desarrollar, que está correctamente especificado. Un ejemplo, a partir de producir el evento X, se obtendrá el output del proceso con la mayor cantidad de transacciones en el menor tiempo posible. ¿Cómo puedo verificar eso? Cuando hablo de mayor cantidad de tiempo o mayor cantidad de transacciones, son 100 transacciones, son 1000 transacciones, son 1.000.000 de transacciones, ¿verdad? Ahí no queda claro, eso no lo podría verificar porque mayor puede ser cualquier número, puede ser 5 o puede ser 1.000.000. Entonces ahí debe quedar claro cuál es el dato que tengo que verificar en el requisito. Y también cuando habla de menor tiempo posible, menor son 5 minutos, son 5 segundos, son 5 milisegundos. Entonces dice, a partir de producido el evento X, se obtendrá la salida del proceso, debe estar dentro de los 20 segundos el 60% de las transacciones y dentro de los 30 segundos el 99% de las transacciones. Eso sí lo puedo verificar porque si yo tengo 100 transacciones, 60 deberían estar dentro de 20 segundos y 99 dentro de 30 segundos. Eso sí lo puedo verificar, ¿verdad? El anterior no lo podría verificar. Tiene que estar completo, o sea, que debe tener toda la información que yo necesito para poder desarrollar el requisito. Entonces, si el requisito es que debo crear una cuenta de usuario, pero no me especifica cuáles son los datos que debo almacenar para esa cuenta de usuario, está incompleto. ¿Verdad? Necesito saber si tiene que almacenar nombre, cédula, edad, correo, contraseña, o sea, cuáles son los datos. Debe estar completo, debe darme todo lo que yo necesito para poder desarrollar el requisito. El sistema debe permitir consultar información de las iniciativas para generar proyectos. ¿Qué información? ¿Qué tipo de proyecto? Entonces tiene que estar completo. ¿A quiénes? Va a permitir a investigadores, docentes, empleados. Tiene que ser correcto, o sea, que especifica una funcionalidad o condición que debe contener el software. El punto de referencia para validar si un requerimiento es correcto o no es la misma fuente. O sea, podría ser el usuario o podría ser el cliente. ¿A qué nos referimos con correcto? Por ejemplo, si estoy especificando un proceso como el usuario debe, no sé, retirar dinero del cajero automático, ¿cómo hacemos para saber si ese proceso que nosotros estamos describiendo es correcto? Bueno, el cajero del banco es el que nos dice sí, es correcto, o le hace falta en tal proceso usted se equivocó. Es la forma de saber si está correcto o no. Tiene que ser viable, o sea, quiere decir que se puede desarrollar. Puede ser por temas de presupuesto, por temas de algún tipo de tecnología
por algún proceso particular, ¿verdad? Pero tiene que ser viable de desarrollar. Aquí, por ejemplo, dice que la capacidad financiera solicita que la razón corriente exigida sea de 2.5 veces. Igualmente, en el mismo ítem, el nivel de endeudamiento está muy alto, lo que implica que la mitad de la empresa pertenece a terceras personas. Se solicita un endeudamiento no superior al 30%. Si uno no conoce mucho sobre el tema, podría decirle al usuario que eso es viable, pero resulta que a nivel internacional ya está establecido que ese parámetro de nivel de endeudamiento está fijado en ese monto de 50%, ¿verdad? Entonces, eso no sería viable, ¿verdad? Porque ya eso es un parámetro que existe a nivel internacional y no se puede modificar. Eso es más o menos como que en el sistema de TEC alguien diga en el TEC digital que las notas ya no son de 70 para arriba, ¿verdad? Sino que van a ser de 65, eso no es viable. Tiene que ser priorizable, o sea, si tengo una lista de requisitos, 100, tengo que poder priorizar en 1, 2, 3 o alta, media, baja, ¿verdad? Para, pues, en algún momento, si tenemos que priorizar cuáles desarrollar y cuáles no, entonces le vamos a dar prioridad a los que son prioridad alta y media y los bajos los vamos a dejar de último, etc. Tiene que ser consistente, o sea, que si un requisito dice que el usuario puede hacer esta cosa, pero en el otro requisito dice que no puede, entonces no hay consistencia, ¿verdad? Uno de los dos está fallando. Los requisitos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Desde el momento en el que se hace el análisis, que se especifica, luego se enseña, se construye, se prueba, se acepta ese requisito, se empaqueta, se genera el release, ya se implementa, el sistema se pone en operación, ¿verdad? Entonces, ese es todo el proceso que sigue un requisito, de que se solicita, se aprueba, se especifica hasta que está en operación. Una forma en la que nosotros podríamos, bueno, ya les di una lista de comprobación de las cosas que debería cumplir un requisito, ¿verdad? Entonces, con esa tabla, yo tomo un requisito, puedo decir, bueno, es viable, es consistente, no es ambiguo, ¿verdad? Otros criterios para revisar un requisito. Pero además, podría revisar la redacción del requisito, ¿verdad? Que sería como un plus adicional. La forma en que deberían de estar descritos los requisitos son con esos 5 apartados. Debe tener un lugar, tiempo, evento o objeto. Debe incluir la palabra debe, deberá, o si está inscrito como negativo, no debe, ¿verdad? O no deberá. La acción o el verbo que tiene que ejecutar. ¿Quién es el responsable de ejecutar o sujeto de ese requisito? ¿Y cuál es el resultado que voy a obtener? Entonces, si un requisito no cumple con esa estructura, debería devolverse para que la persona lo corrija, ¿verdad? Es porque tiene un defecto. Entonces, ahí tengo dos ejemplos de donde están las 5 partes. El sistema, y vean que el objeto es en el módulo de ventas, debe ofrecer ese verbo una opción mediante la cual el usuario pueda ver una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de fechas. Entonces, ese es el resultado, ¿verdad? Es una comparación. Otro ejemplo. Cuando el tiempo de conexión exceda el valor predeterminado como máximo, el sistema debe cancelar el verbo, la sesión, informándole al usuario, al usuario, que el tiempo se agotó y que por lo tanto será desconectado. Entonces ahí está el resultado.
En este formato ven que es bastante fácil de entender el requisito. Vamos a hacer una actividad en la que podamos revisar los requisitos. Igual en la clase 5 hay dos archivos, uno que se llama definición sistema de administración de bibliotecas y otro que se llama taller de requerimientos. En este archivo taller se van a encontrar esta tabla. Entonces ustedes aquí del otro archivo están en la lista de requisitos. Entonces van a seleccionar, no sé, digamos, 2 requisitos. De toda la lista seleccionan 2. Entonces aquí ponen requisito 20. Y entonces aquí van marcando. Abajo dice qué significa cada cosa porque ya me olvidó. No está bien redactado. Es necesario. No es ambiguo. Es verificable, ¿verdad? Entonces, aquí voy marcando si ese requisito no cumple con esos criterios y puedo hacer alguna observación y hasta cómo se podría corregir. Eso sería como la idea del trabajo para que apliquemos y nos hagamos una noción de cómo podemos hacer una revisión de requisitos. ¿De acuerdo? Puede ser en parejas, grupos de 3. Y luego podemos ver algunos de los comentar algunas de las cosas que he encontrado. Fecha. No sé, yo vi la pregunta y ninguna necesidad. No, puedes coger cualquiera. La que tenía 2 años, digamos. Pero inventario materiales. ¿Y qué? ¿Ustedes qué? Ese está mal. Ese está mal. Por eso, tiene que agarrar líneas, está mal, está bueno, mejor el link. Ah, no sé.
Es que sí, es que muchas veces es que lo que dice es especificaciones del sistema de administración de biblioteca. Es que no saben los requerimientos de eso, pues, que compra, orden de compra. Tal vez compra entonces no es necesario. Entonces no es necesario. Ahí se proponía un bingo. Compras. Bueno, no, eso no es ambiguo. Es muy verificable, porque entonces cuando puede ser bueno, pero es que algo de curiosidad. Yo sí. Se pegó, sí se pegó. Es correcto. Es de los primeros solicitudes. De reacción, claro, ¿Alguno se disolvió? ¿Ustedes todavía están tres? Ya ahorita lo vemos. Cuando estén hechos, ya saben que vamos a hacer.
Aquí No. Ojalá. Está. Aquí hay un poco, ustedes son 5. Y allá son 4. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer así, porque en realidad lo más que se ha comentado son 3 grupos. Ustedes quieren trabajar 3, no importa. Es que lo que tenía pensado es que estaban 2 grupos de 5, pero no pasa nada. Está bien. Sí. ¿Están de acuerdo en trabajar ustedes 3? No sería como desarmar uno de los de 5 y trabajar con ellos. Vean así, ¿está bien? Sí. Ahí nos trata mejor. Ah, o sea, como... Ok, entonces estamos bien. Solamente los grupos que me hace falta escribirme para poder crear en el TEC digital los grupos para que solo uno suba el archivo, entonces que me escriba para poder. Porque ahorita creo que solo quedan como 3 grupos. 3 o 4. El primer entregable consiste en que ustedes describan o que identifiquen más o menos qué es lo que van a hacer. Deberían de poder identificar como cuál es el problema que están tratando de resolver. Hay muchas formas de describir el problema, no solo como una herramienta que pueden utilizar y que a veces sirve para poder entender lo que estamos tratando de resolver, que es una técnica que se conoce como árbol de problemas. Se llama así porque plantea organizar, digamos, el problema como una forma de algo. Encontramos un problema central, cuáles son las causas que estarían en la raíz y cuáles son las consecuencias del problema. Eso me permite como describir más claramente cuál es el problema. A veces me preguntan que por qué hago énfasis en este tipo de técnicas, en este, bueno, porque vieras que cuando yo formaba parte de el comité que revisa los anteproyectos de práctica de especialidad, y uno se encuentra ahí cada cosa que dice uno. ¿Qué será lo que querían decir aquí? Entonces, este ejercicio les ayuda un poco a que entiendan cómo podrían plantear su problema en el anteproyecto de práctica de especialidad. Entonces, es un poco como la idea, que entiendan qué tipo de técnica pueden aplicar cuando estén redactando. A veces se les olvida que pasaron por estas cosas y lo siguen presentando igual. Algunos sí la aprovechan. Entonces, un ejemplo. Hay una existencia de botaderos informales de basura junto al colegio. ¿A qué se debe eso? A que se desconocen procesos de reciclaje y hay un bajo compromiso institucional y comunitario, ¿verdad?, sobre ese proceso de recolección de basura. ¿Qué está ocasionando eso? Bueno, que estén apareciendo roedores
También que estén apareciendo insectos, malos olores y afectación de la imagen de la institución educativa, ¿verdad? Entonces la gente ya empieza a decir, uy, qué asco, ese colegio, esa cosa, ¿verdad? Entonces empieza a haber una afectación de la imagen. Ese es otro ejemplo para que vean que se puede aplicar como a cualquier ámbito de deserción escolar. Entonces, ¿qué causas pueden ser? Bueno, problemas económicos, ¿verdad? Una alta incidencia de embarazo, medio ambiente no favorable al estudio, ineficacia en el sistema de educación o infraestructura de centros educativos escasos. No podrían ser casos. ¿Qué ocasiona eso? Bueno, desigualdad social y económica, poco personal calificado, un bajo nivel de ingresos en las familias, la reproducción del ciclo de pobreza, ¿verdad? No terminan de estudiar, no terminan de estudiar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Alto nivel de delincuencia, ¿verdad? Porque hay bajos ingresos, matrimonios a tempranas edades. Esos podrían ser algunas de las causas. ¿Qué es lo que me permite el gráfico? Entender cómo puedo describir mi problema. Recuerden que el gráfico es solo una herramienta. Y la idea es que yo pongo el gráfico y tengo un párrafo que me permite describir qué es lo que quiero decir con ese gráfico. Y además, en muchos casos, mi descripción debería ir acompañado de referencias, ¿verdad? Si yo digo que hay una alta incidencia de embarazos, debería tener una referencia que me permita decir que eso realmente es cierto, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, podría buscar, por ejemplo, periódicos, ¿verdad? Que están publicando sobre ese tema, o hasta artículos, ¿verdad? En donde ya está demostrado que eso está sucediendo, en donde se hizo una evaluación en 2020, 2023, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el problema debe venir fundamentado en una serie de referencias que me permiten, ¿verdad? Demostrar al lector que eso realmente se puede verificar. Ahí hay otro ejemplo, etcétera. ¿Qué sería la idea? Que cada uno en su proyecto trate de identificar cuál es el problema que está tratando de resolver. Entonces tienen un sistema que van a revisar cuál es el problema que van a tratar de resolver en su proyecto de calidad de software. Recordemos, tal vez para ir enfocándonos, estamos desarrollando un proyecto y lo que buscamos es mejorar la calidad del software. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Ese sería nuestro objetivo, encontrar defectos. Hay que plantearlo como un problema. Hay un desconocimiento de la calidad del sistema, o, ¿verdad? Podría ser algo así. Trabajemos en grupo a ver qué quiere cada uno, cuál es el problema de cada uno. Podría ser que el sistema de algunos sí tenga un reporte de defectos, pero no se entiende. ¿Sí? Sí, pero es que eso ya es algo muy específico. Estamos hablando más de forma general. Eso podría ser tal vez como una consecuencia de no tener una calidad como estandarizada. Recuerden que hay que identificar el problema central, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Pero
No, me sorpresa muy bonito. Siempre parte. Es una fea ahora que me toca. Hola, que había hecho la Aquí vamos a tener un poco de cosas, ¿verdad? Porque no tenemos claridad de todo. Pero ¿cuáles podrían ser consecuencias? No ha sido aprobado. Exactamente. Las causas, no podrían ser causas. Todos. Vale.
Y de repente no sé, porque para eso los mismos bueno, digamos, ese es como el problema muchas veces. un problema de calidad. O tal vez que se desconoce cuál es la mayor calidad, porque el certificado hay estos defectos, sabemos si están reportados todos los defectos.
puede ser determinado. Mi objetivo es determinado. Mi problema es entonces el bajo nivel de calidad. Es lo que cambió y ya cuando ¿Cuáles son los principales riesgos? Sí, no. ¿Y qué? Pero es que Sí.
Y también porque yo para determinar el uso Es que yo pensé que era eso. Que lo puedan explicar, pero a ver si lo van eso hay que hacer. Ok, yo creo que ya todos más o menos saben cómo plantear el problema, ya tienen una idea. Una vez que nosotros tenemos el problema claro, va a ser más fácil identificar cuál es nuestro objetivo. Esta técnica lo que dice es, como usted tiene un problema que está en negativo, conviértelo a positivo y ese va a ser su objetivo. Si usted desconoce cuál es el nivel de conocimiento, el nivel de calidad del sistema, entonces ¿cuál debería ser nuestro objetivo? Identificar el nivel de calidad del sistema, ¿verdad? Entonces, si tengo claro mi problema, va a ser muy claro determinar mi objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice que mis causas deberían ser mis objetivos específicos. Entonces, si tengo
no sé, malas prácticas de programación, entonces sería implementar prácticas de programación o establecer un plan de pruebas, ¿verdad? Podría ser que una de las causas es que no existe un plan de pruebas, entonces definir un plan de pruebas podría ser mi objetivo específico. ¿Me explico? Mi problema se convierte en mi objetivo general. Ese es el que me va a permitir guiar como cuál es el proceso que quiero seguir. En ese documento viene un ejemplo, ¿verdad? Si tenía un aumento de quejas, mi objetivo general debería ser disminuir las quejas. Y luego vienen algunas recomendaciones de cómo debería de ser mi objetivo. Debe cumplir con estas cosas. Debe ser específico. Específico es que debe indicar dónde, cuándo y cómo. Entonces, mi objetivo general debería de ser identificar el nivel de calidad en la aplicación AppWrite en el primer semestre del 2025, ¿verdad? Estoy diciendo cuándo y cómo, con un plan de pruebas. ¿Sí estamos de acuerdo? Vean que estoy siendo específico. Tiene que ser medible. Sí, yo puedo determinar si hicieron el plan de pruebas, si lo hicieron en el primer semestre del 2025, eso lo puedo verificar. Medible. Tiene que ser realizable. Si me dicen que van a revisar toda la aplicación, que tal vez tiene 10 módulos en el primer semestre, les voy a decir que eso no es viable. Podría ser que ustedes digan, es que todo el sistema, entonces vamos a identificar el nivel de calidad en el módulo de X de la aplicación AppWrite, ¿verdad? Más específico, y ahora sí es viable. No podemos pretender en un semestre revisar toda la aplicación, sino el módulo X, o podría ser tan específica que diga el formulario de registro y el formulario de login. ¿Sí me explico? Y tiene que ser realista y limitado en el tiempo, que eso también ya lo definimos. Entonces, para la próxima semana, la idea es que ustedes ya traigan definido el problema, los objetivos, un cronograma para el semestre de qué cosas deberían de hacer. Además, una lista de requisitos. Probablemente muchas de las aplicaciones no tengan una lista de requisitos, algunas tal vez sí. Si no los tienen, por lo menos una descripción general de las funcionalidades que ustedes van a revisar para poder hacer una idea de cuáles módulos, de cuáles secciones ustedes van a realizar. Eso también les va a ayudar a ustedes a entender qué hace ese formulario para poder hacer el proceso de pruebas. A veces nos toca devolvernos y hacer algo que otra persona ya hizo, pero bueno, ni modo. Eso es lo que tenemos. No sé si queda claro. Sí. Ese sería el primer entregable. Para la otra semana. Como especificar, digamos, bueno, vamos a hacer X cosa en este plazo. O sea, porque ya plantearon unos objetivos, entonces, esos objetivos como planearlos en el tiempo. De semana 16. Preguntas, dudas, comentarios. Si necesitan que me reúna con ustedes, me escriben, hacemos una cita, si tienen alguna duda, me escriben y ahí yo trato de aclararles. Pregunte, porque es la única forma en que les puedo ayudar. Nos vemos la próxima semana.
Parece que nos puede agregar al técnico. Escríbeme un correo. Porque así yo reviso quiénes son. Y algo. Hasta luego. Me envían el enlace.